Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva conversación del CLAC. Agradecemos una vez más la hospitalidad de la librería Mas Bernat. Enviamos un abrazo muy grande a Montse, que se está recuperando, nuestra librera favorita. Y es un verdadero placer tener con nosotros hoy a Lola Josa para presentar este maravilloso ensayo, La medida del mundo, palabra y principio femeninos, editado por Atenaica. Agradecemos también a sus heroicos editores, Manuel, que está aquí, y Alfonso, que está en Sevilla, en la feria. Están haciendo una labor magnífica en todas las colecciones que están haciendo. Si no conocéis la editorial, os encarezco a que visitéis su web, Atenaica. Esta colección de breviarios es toda excelente, donde se ha publicado este ensayo, pero también muchas otras colecciones que están haciendo, te digo, una labor artesanal y heroica. Bien, quisiera presentar a Lola Josa antes de hablar del libro. Lola es profesora de Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, especialista en Siglo de Oro y especialista en San Juan de la Cruz. En Lumen tuve el privilegio de poder publicar su edición del Cántico Espiritual a la luz de la mística hebrea, publicado en el 2021, si no recuerdo mal, que es un trabajo, seguro que muchos de vosotros que estáis aquí ya lo conocéis, verdaderamente asombroso. Un trabajo revolucionario, un trabajo de una ambición crítica y filológica sin parangón, y yo creo que simplemente se puede decir que es una de las labores de restitución y de restauración más impresionantes y más hondas que se han hecho en el campo de la literatura española del siglo XXI. San Juan de la Cruz es, por supuesto, uno de los grandes poetas de la tradición occidental, uno de los pilares, uno de los fundamentos de nuestra tradición, y ese cántico espiritual había sido transmitido durante siglos y siglos de acuerdo a una serie de tradiciones exegéticas filológicas. No vamos a entrar ahora en el detalle de eso, pero sí me gustaría insistir y subrayar que el trabajo que hizo Lola fue un trabajo de restauración, un trabajo de iluminación, un trabajo de indagación en las corrientes ocultas durante siglos y siglos de exégesis más o menos distorsionada, por decirlo suavemente, de la mística española, que no había tenido en cuenta lo suficiente toda la influencia de lo que se llamaba entonces la verdad hebraica, la influencia de la mística hebrea, es decir, de la lectura profunda y verdadera, según los métodos cabalísticos, de la Biblia. Cualquiera que se asome al trabajo nítido y ejemplar que hizo Lola Josa en la edición de ese poema, pues inmediatamente constatará la valía y el inmenso talento que tiene Lola Josa como estudiosa y el enorme beneficio que ha hecho a los estudios hispánicos y que poco a poco se irá reconociendo. Bien, este ensayo de alguna manera es una esquirla, por así decirlo, de esa labor en marcha que está haciendo Lola Josa desde hace ya muchos años. Su labor de restauración no se va a centrar, no se va a acabar en el cántico, sino que seguirá con la obra de San Juan, como ahora nos contará. Y por todos esos méritos, cuando en el Instituto de Humanitats y en el CLAC también hicimos hace un tiempo un curso dedicado a la Biblia, al exégesis de la Biblia que hacemos cada año, cada 2 años más o menos, le pedí a Lola que nos hablara del mito de María. Hizo una clase absolutamente magistral, extraordinaria, que la podéis encontrar, está en la web de tanto del CLAC como del Instituto de Humanitats. Y esa fue la clase que vieron los editores de Atenaica, Manuel sobre todo y su mujer, si no recuerdo mal, y me escribieron enseguida para decirle que les había gustado muchísimo, como puede ser de otra manera, la exposición sobre el mito de María de Lola Josa y que querían entrar en contacto con ella para pedirle si podían editar esa conferencia. Entonces fue ese el germen, el embrión de este libro. Lola se puso en contacto con ellos y les propuso ampliar esa conferencia, hacer de hecho un libro distinto. No se limitó a hacer una simple ampliación de esa conferencia, sino que hizo un libro, una forma de exégesis muy original como es este ensayo,
que está compuesto de breves reflexiones con algunas imágenes, algunas pinturas, en el que Lola Josa va adentrándose en el mito de María, lo cual supone adentrarse de verdad en el principio femenino en la Biblia, que es algo bastante desconocido y muy tergiversado además, toda la cuestión, digamos, de lo femenino en la Biblia, como ahora hablaremos. Y como hace habitualmente Lola Josa, no se limitó simplemente a una exposición fácil, sino que nos entregó un libro, es un libro poliédrico, es un libro proteico, que uno puede leer, es una enorme belleza, aparte de una gran inteligencia, y como siempre una enorme competencia también, tanto filológica como exegética. Por tanto, cualquiera que se asome a este libro descubrirá un mundo de referencias, un mundo de interpretación, un mundo de indagación, que se cuenta, yo creo, entre lo más rico que ha dado la tradición más reciente hermenéutica en España. Y a partir de eso, pues queríamos que Lola misma nos fuera hablando, que nos hable de la génesis de este libro y cuál ha sido su propósito, y ya vamos comentando un poco todo. Muy bien. En primer lugar, ¿sí? Sí, ya va bien. En primer lugar, muchísimas gracias, Andreu, por estas palabras, por el apoyo. No, ¿verdad? Prueba con este entonces. A ver, ¿ahora sí? Sí. Por el apoyo que desde el principio ofreció a mi proyecto y a mi trabajo sobre una tradición que tú has definido muy bien cuál era la situación, ¿no? Empezar a ver, a releer, son autores, San Juan de la Cruz, el propio libro de la Biblia, son lecturas que te van acompañando siempre, vas releyéndolas, vas aprendiendo, tú te vas formando también, ya no solo intelectualmente, sino también lo más importante, existencialmente, vas aprendiendo nuevos lenguajes, nuevos códigos, y los libros mismos, los autores te empiezan, en este caso San Juan y los libros bíblicos, te empiezan a sugerir, a pedir, incluso a gritarte en silencio cómo requieren en tu propia contemporaneidad ser integrados, ¿no? Nuevamente. Cuando le propuse hace años a Andreu el trabajo con San Juan, fue de una generosidad tan grande que ha sido en realidad, Andreu, lo que ha ido dando alas y ha ido dando cuerpo a todo esto. Cuando me propusiste la conferencia sobre María, claro, te encontrabas con un público, era un curso donde podía acudir todo tipo de personas, curiosos, creyentes, no creyentes, agnósticos, y equilibrar, dar con un tono, dar con una expresión para transmitir lo que al fin y al cabo es un misterio, el misterio mariano. Toda Europa, y vamos a decir todo Occidente ya, pero toda Europa se llenó, se pobló, se vistió de altares consagrados a María durante siglos. Entonces es un misterio. Y como misterio es algo de lo que no se puede hablar, el concepto en sí de misterio remite al silencio. No puedes hablar, pero claro, tenías que dar una conferencia, tampoco eras una persona que oficiara un acto religioso. Era una situación para mí difícil, complicada y muy atractiva, difícil en el mejor sentido. Y empecé a trabajarlo, claro, fui recurriendo pues a mi Fray Luis, a mi San Juan, y el texto, a mis maestros muertos, los cabalistas antiguos, los cabalistas vivos, y todo ello me iba sugiriendo por dónde enfocar el misterio de María. Cuando ya después de esa conferencia se presentó la oportunidad magnífica de escribir un libro sobre ello, claro, tenía que
ser más sincera, no tenía que crear un discurso neutro, tenía que crear una expresión desnuda de lo que desde mi conocimiento, tanto filológico como mis experiencias espirituales, mi experiencia humana en su integridad, me permitía hablar del misterio de María. Y de ahí nace. Es un libro que es un ofrecimiento, en el sentido más humano, más despojado también, para todo lector que acabe pues, descansando y buscando entre estas páginas. Es un ofrecimiento desde mi humanidad, a propósito de mi experiencia con el misterio de María. Claro, dicho así, ¿no? Esto sacado de contexto, el misterio de María, te dicen, bueno, pero ¿de qué estás hablando? Pues de una experiencia sobre un mito, un personaje, alguien que no nos es a nadie desconocido. María tiene una presencia en nuestra tradición judeocristiana constante y, bueno, es una realidad palpitante que está ahí. Cuéntanos un poco Sí. la síntesis, porque claro, el mito de María está muy asociado en nuestro imaginario, sobre todo en el mundo católico, a la Virgen María. Pero lo realmente impresionante que haces tú es vincularlo al Antiguo Testamento. Al origen. Al origen. Al origen. Cuéntanos un poco eso. Sí, claro, María, bueno, los evangelios son podríamos simplificarlo diciendo que son la helenización de lo que es la Biblia hebrea, ¿de acuerdo? Pero hay una Pascua judía y hay una Pascua cristiana. Y no hay una Pascua cristiana sin una Pascua judía. Pascua significa paso. Entonces es un libro en el que una de las cuestiones más importantes que tenía que dejar claras, o intentarlo, es que María nace de la Miriam hebrea. De ahí uno de los lemas que encabezan el libro, que es del Evangelio de María Magdalena, que dice, salgo de un mundo, de otro mundo, de otro mundo. El concepto de matriz es fundamental desde el Génesis bíblico. Y eso es así hasta el Apocalipsis. Recorre toda la Biblia, el concepto de matriz. Por lo tanto, es una medida, es una vasija ya el concepto de matriz. Esto no quiero que termine siendo algo demasiado simplista. Intento explicarlo detalladamente en el libro. Entonces, la María de los Evangelios, la María cristiana, sale de la matriz de la Miriam hebrea. La Miriam hebrea, ahora moviéndonos dentro de los parámetros de los personajes bíblicos, ¿no? La Biblia hebrea es una mujer que no vive la experiencia de la maternidad, no la vive. La María de los Evangelios sí, es nada más y nada menos la madre de Jesucristo, de Jesús, que participa de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. Miriam ayuda a salir de Egipto junto con su hermano Moisés, ayuda a salir de Egipto al pueblo de Israel y hacer la travesía por el desierto. Y a su vez ella no es capaz de llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, la Miriam hebrea es una mujer que sabe también de la pérdida, del ayudar, del engendrar vida, otro tipo de vida, aparentemente. Y sin esa Miriam hebrea, la María de los Evangelios no hubiera podido pasar a ese otro mundo donde dar nacimiento a un hijo que es hijo del hombre o
de lo humano e hijo de la divinidad. Por lo tanto, son dos secuencias. Por eso decía que se simplifica mucho decir que los evangelios helenizan la Biblia hebrea. Luego también hay toda una relación consecuente entre los evangelios y la Biblia hebrea. En realidad, toda la Biblia es una gran historia de amor, que es como a mí me gusta leer, releer y estudiar la Biblia. Es una gran historia de amor de tres protagonistas: el ser humano, la divinidad y el amor. Entonces, claro, lo femenino en una historia de amor no puede faltar, es indispensable. Por lo tanto, el ser humano en su doble naturaleza también, la masculina y la femenina. Y en ese sentido tú iluminas un aspecto de la tradición judeocristiana que no siempre se ha enfatizado, que no siempre se ha reconocido, ¿no? Sí. La tradición judeocristiana, como sabéis, en el mundo mitológico ha sido muchas veces tachada de ser, digamos, la que menos atenta a la cuestión femenina. O la cuestión, por ejemplo, de la diosa, ¿no? Hay algunos incluso mitólogos prestigiosos que dicen que en el mundo judeocristiano la diosa, que es común, por así decirlo, a todas las culturas religiosas, estaba marginada o incluso prohibida. Tu lectura, en cambio, que en el fondo también es coherente con todo lo que estás haciendo con San Juan, Sí. ¿verdad?, que es la importancia de la mística hebrea, y de hecho la importancia de la mística hebrea como lectura motriz de toda la Biblia en Sí. ese aspecto también generativo, ¿no? Sí. Es un principio femenino que no obedece, por supuesto, a las clasificaciones superficiales o tradicionales que podamos entender con respecto a ello, sino que es algo mucho más profundo y que sí está muy presente en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que leemos la Biblia desde el nivel, que es legítimo también, como no podía ser de otro modo, todo es legítimo como lectura en la Biblia, ¿no? Es un libro que se te ofrece abierto y se te ofrece a tus limitaciones y a tu infinitud, ¿no?, ilimitada de conocer y de leer. Está ahí, no pone condiciones. Luego vienen, ¿no?, las condiciones que las ponen los que interpretan la Biblia. Pero yendo, y esto no es una interpretación, esto es algo que está desde el Zohar a cualquier otro libro donde se va comentando de manera despojada, nada tendenciosa, la Biblia, ¿no?, la Biblia hebrea, desde el origen, desde el Génesis. No se está hablando de varones y hembras. Claro. El Génesis, los 3 capítulos del Génesis, por ejemplo, tienen todo el ADN para poder comprender y vivir la experiencia lectora, interpretativa de toda la Biblia. En esos 3 primeros capítulos se nos está hablando del poder cognitivo del ser humano. Y entonces no hay hombres ni mujeres, no hay varones ni hembras. El poder cognitivo de cada uno de nosotros. Entonces la Biblia es la experiencia, es la gran historia de amor del poder cognitivo del ser humano, al margen de su sexualidad. Entonces el misterio de María sería algo dirigido, la matriz del poder cognitivo del ser humano. Y en ese sentido... Claro, tanto... decir que el cristianismo es la helenización de toda esa espiritualidad hebrea, quiere decir pues eso, que se representa con forma de mujer, una potencia creadora femenina que no es una hembra, que lo tienen tanto los varones como las hembras también tienen el poder cognitivo masculino. Que decimos poder cognitivo masculino o femenino en función de un dar y un recibir. El concepto de recepción es un concepto femenino que se expresa también en el mundo de lo físico y de la materia, ¿no? ¿Vale? Pero no, esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que derribar en nuestra capacidad de entender. Y como lectores de la Biblia, no se habla de hombres y mujeres, de varones y hembras.
Eso es fascinante. ¿Y tú crees que ha sido, así como, por ejemplo, Heidegger decía que el mundo griego nos había sido distorsionado por la recepción latina, ¿no? Es decir, que había que pensar en griego muchas palabras, había que repensar en griego tratando de restaurar el sentido original a los presocráticos, es decir, que había muchas equivocaciones, muchos equívocos a través de siglos y siglos de traducción y de imposición, por así decirlo, latina, ¿no? Sí. Que el propio idioma latino había impuesto una serie de significados y de distorsiones en cosas que nosotros ya hemos perdido de vista. ¿Crees que pasa lo mismo en el mundo hebreo? Bueno, muchísimo más, porque, a ver, Atenas y Jerusalén son las dos columnas, los dos soportes sobre los que se sostiene la tradición europea. Eso es indiscutible. Entonces, igual que se hizo con Atenas, se ha hecho doblemente con Jerusalén. Porque además ha habido, y tú lo sabes como nadie, como editor, y el que ha recuperado y ha permitido tener de nuevo al alcance de nuestras manos la monumental Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Tú lo sabes, lo que supuso además en un momento como el Renacimiento, que toda Europa era un polvorín en cuanto a cuestiones de espiritualidad, la tendenciosidad con que se ha estado manipulando un libro que es todo lo contrario. La Biblia lo que busca es la liberación cognitiva de todo ser humano. Es decir, si tuviéramos que decir rápidamente, Lola, el misterio de María, ¿en qué consiste? ¿No? Que no lo diría nunca, porque sería, bueno, un aprieto, o sí que lo diría, como voy a hacer ahora, siempre cayendo en esas contradicciones. El misterio de María, Lola, rápidamente. El misterio de María es esa capacidad virginal, ¿no? de dejar nuestra capacidad cognitiva de conocimiento ante la existencia, dejarla virgen y dejar concebirnos, ¿no? Dejarnos fecundar por el aquí y por el ahora. Dejar que la vida devenga, la existencia devenga, sin condicionarla, sin apriorismos. Fijaos, un libro que propone eso, que regresar al Edén significa despojarnos de todos los revestimientos con que somos socializados, o sea, se convirtió en un libro para asentar toda una teopolítica que se ha convertido en paradigma vigente político aún de todo Occidente. Claro, entonces, lo que se hizo con Atenas, ¿qué no se ha hecho con Jerusalén? Pero al mismo tiempo hay un misterio realmente tremendo en nuestra cultura, que es que, por una parte, se habla del genio griego, ¿no? El reconocimiento de Atenas, pero no del genio hebreo. Es decir, lo hebreo está muy presente, es un fundamento de nuestra cultura, pero al mismo tiempo completamente tergiversado. Completamente, por esa tendenciosidad teopolítica desde el Imperio Romano. El Imperio Romano no desapareció, no, claro. Se pervivió en una iglesia que tenía como fundamento la Biblia. A partir de ahí, claro, y llegas tú y hablas de la Biblia, te dicen, oiga, mire, no. Claro, es un libro de liberación. Pero utilizado para represión. Para la represión y para el control, claro. Tergiversado, mal traducido, por ignorancia y por una intención. Claro, entonces María acaba siendo, que es tu pregunta, volvemos a tu pregunta, acaba siendo algo anecdótico. ¿Hay Dios, hay diosa? No. Hay un Ein Sof, un infinito. Eso es lo que significa Dios en hebreo, el infinito, el Ein Sof. Creer en Dios, no hay que creer en Dios. En todo caso, habrá que experimentar qué es Dios. Entonces, ¿hay Dios, hay diosa? No. Hay la naturaleza masculina y la naturaleza femenina de lo divino en
la potencia cognitiva. Para el hebreo, la mística hebrea, la meditación es el estudio, el aprender, el preguntar, el preguntarnos siempre, el no dar nada por sentado. La vida es devenir, y en ese devenir tener experiencias de eternidad, de detención, de estar fuera del tiempo. Eso es a lo que te invita la Biblia. Entonces, esa Miriam, esa María de Magdala, la primera testigo de vista de la resurrección de Jesucristo, no podía ser sino un principio femenino. Es la que da la palabra, la medida, la mesura, la expresión, la que recibe y puede dar a luz una experiencia. Pero eso lo tienen los varones y las hembras, igual que la capacidad de fecundar lo tenemos las hembras y los varones, a un nivel cognitivo, que luego se refleja en el nivel más denso, como dicen los místicos hebreos, en el nivel más denso de la luz, que es la materia. Claro, sí, claro, pero eso no es lo importante. Lo importante es siempre lo que ocurre en el nivel cognitivo. Y a luz de todo esto, claro, el personaje de María Sí. en los Evangelios queda en tu libro, En la medida del mundo, iluminado de una manera completamente nueva, ¿no? Dice, por ejemplo, María y Jesucristo mueren a la vez. Sin la madre, la muerte del hijo sería irrealizable, quedaría oculta, callada, no mesurada. En la Biblia todo lo mide el amá, el codo, desde la teba de Noé, el tabernáculo, al monte del templo en Jerusalén. Un amá que se escribe igual que la amá, la matriz, la madre, la medida del mundo. Así es. Es decir, claro, había sido tradicionalmente un personaje, por así decirlo, oculto, Sí. ¿no? En un momento determinado es incluso asunta, ¿no? Como algo que se tiene que asumir, pero que realmente, por así decirlo, molestaba, ¿no? Y que es dado solo como madre de Dios. Pero aquí, en el libro, tú enfatizas que sin la madre, la muerte del hijo sería irrealizable. Irrealizable, claro. ¿No? No hay expresión humana que no sea posible a través de la potencia femenina. Y la muerte, como experiencia, en ella participa la potencia femenina. Es la que le da la experiencia en sí de que esa muerte sea como es. Por eso, madre e hijo mueren a la vez. Dices también, María lloró al pie de la cruz. Una vez despojada de su manto negro, desnuda, fue la primera en presenciar el vacío donde el mundo nace en su no saber originario. Sin María, Jesús resucitado no hubiera pronunciado su primera palabra. Habría carecido de medida. Es el instante virginal, es ese instante virginal, ese instante donde no hay significación de ningún tipo, donde todo lo posible está ahí concentrado. Y a partir de ahí puede nacer la realidad que tenga que ser. Ese es el instante, esa es la matriz, que va a dar a luz aquello que tenga que acontecer. Por eso María es un misterio. Hagan preguntas si ustedes quieren, si se les ocurre. ¿Alguna pregunta? Claro, es... Sí. Antes una anotación, que hablabas de María, remites en la Biblia hebrea Miriam, Sí. y decir que yo hasta hace unos años no había estudiado a fondo un poco la Biblia hebrea, Sí. y descubres la importancia de Miriam Sí. en el triunvirato, vamos a llamarlo así, Moisés, Aarón Sí. y Miriam, son los hermanos, ¿no? Y destaca por su alegría, por su cántico, es un personaje mucho más luminoso que Aarón y que Moisés, Sí. en este sentido. Y además, también me conmovió el hecho de que cuando enferma Miriam, en hebrea, como se explica, Moisés está absolutamente desesperado ante Dios, clamando de una forma que no clamó en ningún otro momento por la curación de su hermano. Sí. Es un personaje muy desconocido, se conoce sobre todo Moisés, se conoce en menor medida a Aarón, Sí. pero Miriam es
importantísima. También la que pone el arca con Moisés, para que sobreviva Moisés en las aguas del Nilo. Es un personaje brutalmente importante. Mucho, sí. Y después una cosa que quería saber tu opinión, porque tengo la sensación desde hace unos ciertos años que la identificación que se hace normalmente entre lo masculino y el género hombre, y lo femenino y el género mujer, de alguna manera nos fragmenta, nos aleja, nos autolimitamos o autolimitamos, vamos a decir, nuestra experiencia humana íntegra, espiritual en el fondo, ¿no? Porque realmente hay lo que tú dices, ¿no? En el hombre está el principio femenino, que es básicamente la excepción que tú tienes que decir, y en la mujer el principio masculino, ¿no? Y el buscar fragmentarlo o delimitarlo en el género, yo creo que nos castra o nos autolimita. Pero bueno, es una sensación interna que tengo desde hace cierto tiempo. Bueno, quería saber tu opinión un poquito. No, pues es una sensación que felizmente te acompaña. ¿Por qué? Y me permito tutearte porque te conozco. De nada. Felizmente te acompaña porque somos expulsados del Edén desde el momento en que empezamos a tener una conciencia dual. Entonces, lo tuyo, lo mío, la vida, la muerte, bueno, la vida, el nacimiento, la muerte, el amigo, el enemigo, la luz, la oscuridad, lo mojado, lo seco. Entonces, regresar al Edén es recuperar nuestra conciencia de unidad. ¿Vale? Aarón es el que ayuda a hablar a Moisés. Moisés tenía dificultades, tartamudeaba, se dice. Entonces, Aarón da la voz, la entonación de la palabra. Claro, Moisés se salva en la palabra, en una tevá, que en hebreo significa palabra, la que tiene el ingenio, la ocurrencia de salvar al hermano. Así es efectivamente Miriam, lo salva en una tevá, que cruza las aguas del Nilo hasta que va a parar a una de las hijas del faraón, ¿verdad? Entonces, Miriam, así es la que estalla, tú mismo lo dices, es un personaje luminoso, claro, es la que da luz, es la que hace posible, ¿verdad?, que el desierto se ofrezca, que desierto en hebreo significa también palabra. Después de todo el tumulto, la abundancia de ese Egipto que al fin y al cabo esclaviza, se tiene que pasar por una purificación del verbo, de la palabra, en una especie de silencio. Pero esa liberación antes de ese silencio, de ese desierto, de esa experiencia del desierto, del yermo, se tiene que celebrar. Claro, ¿de quién nace la música? Solo puede nacer de Miriam, que es movimiento, es lo que celebra, la que va a concebir por el oído, por lo tanto la que sabe de la sonoridad, del ritmo. Somos ritmos, seres musicales, nos sostiene un ritmo, que es el corazón. Estamos sostenidos por un ritmo muy pautado, somos música. Miriam coge, además con lo que significa en hebreo el pandero, ¿no? Y entonces ella va, hay una parte importante del libro, el nombre de Miriam celebra su liberación de la palabra Egipto. Mitzraim, Miriam, quitas la tzade, una letra de Mitzraim y queda el nombre de Miriam. Por lo tanto, Miriam nace de Egipto. Una vez liberada de Egipto, le quitas esa letra y queda virginal el nombre. Y la letra tzade en hebreo significa estar encerrada, aprisionada en algo. Claro, en Egipto. Luego, apuntando lo que habías dicho, Moisés, claro, se aturde cuando ve a la hermana enferma, pero claro, es que la hermana también le ha hecho la vida imposible.
Miriam, sí, Miriam tiene que vivir también una experiencia de muerte y de resurrección, como María lo va a vivir, ¿no? con el Hijo y con el Maestro amado, que es Jesucristo. Porque María de Magdala es la discípula, la compañera, la pareja. Así hay textos que la definen. Pero Miriam tenía que vivir la muerte de resurrección. En su caso había tenido tanto celo, tanta vigilancia de la pureza espiritual una vez liberada de Egipto, que no le deja que Moisés tenga esposas que no sean israelitas. Claro, eso lo tiene que pagar. Le quita luz al hermano, siente envidia, oscurece al hermano. Entonces se cubre de lepra. Y resulta que lepra en hebreo está presidida por la letra tzade, esa de la que se había liberado escapando de Egipto. Tropieza con ella. Se cura. Y el pueblo de Israel la espera hasta que se cure. Y una vez curada ya puede proseguir. Pero no llega a Canaán, no llega a la tierra, porque era la profetisa del desierto. Era la profetisa de la liberación y del desierto. No podía llegar. A ti, a ti. ¿Más preguntas ahí? ¿Sí? Sobre este mismo que comentabas, de Sí. que Miriam no llega a la tierra prometida. Sí. Moisés, de hecho, tampoco. No, claro. ¿Cómo interpretas tú que les sea dado verla, pero no pisarla? Porque son los profetas del desierto. Es decir, ellos guían. Ellos guían. Moisés se salva en la palabra. En la Tebá. Tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, claro, a veces uno desiste de la lectura de la Biblia porque nos movemos en un plano de tanta literalidad que parece a veces como que no tiene sentido todo, como decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que no llegan a la tierra prometida? Pensemos que cada personaje bíblico tiene un nombre y ese nombre a su vez son una serie de relaciones en las letras que si tuviéramos que estudiar, y eso es lo hermoso, el nombre de cada personaje, el detenernos a ver lo que cada letra de ese nombre nos dice, ya nos está hablando del destino de ese personaje. Por lo tanto, la experiencia divina en la Biblia es una experiencia lingüística, que no termina nunca además. Porque yo puedo ver tal relaciones en las letras y tal interpretación lingüística y vendrás tú con tu propia sensibilidad, tu propio conocimiento y dirás, fíjate, y aquí hay este otro matriz. Por eso es un libro infinito, al que no le sobra ni le falta nada. Todos son relaciones alfanuméricas que nos hablan en sí de todo. Entonces, son los profetas del desierto, los que salvan a través de la palabra, los que enseñan a salir de la trampa del tiempo, de la trampa de la riqueza material de Egipto, de la esclavitud a la materia, de la esclavitud en esa percepción dual de todo. Y son los profetas que te liberan de esa dualidad, de esa experiencia efímera de la existencia y te enseñan a cruzar el desierto. Por tanto, a ellos no les correspondía vivir el llegar a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Pero bueno, viven el gozo de dejar al pueblo de Israel allí. ¿Vale? Allí. Sí. Gracias. Yo me dedico al estudio de la música antigua, como ya debes saber. Sí. Entonces yo quería preguntarte, de alguna manera, en los siglos XVI y XVII, buena parte de la música polifónica que se escribe tanto en España como en Europa
tiene como base textos en latín, procedentes del Salterio, de los Sí. Salmos. Entonces, claro, los textos que puedan referirse a María, Sí. me gustaría saber, en primer lugar, esos textos tienen en su aplicación musical, influyen en la sonoridad y la música se expresa según unos modelos expresivos, según los textos que ponen en música. Sí. Entonces, el libro tuyo, de alguna manera, podía explicarnos los textos de los motetes marianos, con textos en latín dedicados a la Virgen María. Supongo que en tu libro podíamos encontrar algunas claves exegéticas para comprender las figuras retóricas que la música emplea para sublimar y expresar esos textos poéticos en latín. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta porque en el caso de los siglos XVI y XVII, musicalmente, incluso a través de la pintura, ¿no? A través de otros lenguajes, y en el caso de la música, que es el lenguaje más espiritual, sin duda alguna, como tú tienes que saber, por la inmediatez, no pasa por ningún filtro racional para ser percibido. Una música nos rapta, y nos produce unos giros interiores, no nos da tiempo a pensarla, nos hace de ella antes de que la pensemos, luego pasamos a pensarla. Por eso es también el arte, si me permitís, más espiritual. La pintura, mientras la vas percibiendo, la vas pensando, la literatura también, pero la música es que te hace de ella. Antes de que tú puedas hacer nada, te genera emociones, te produce un estado de ánimo, un gusto, un disgusto, y luego ya vas pensándola. Entonces, a través del lenguaje musical se puede o se podía expresar lo que en esos siglos de férrea vigilancia no se podía expresar a través de la palabra a propósito del misterio de María. Los compositores y los artistas de esa época son muy marianos, muy marianos. Entonces María tiene un protagonismo crucial en las composiciones de ese periodo y sin duda alguna alguno de esos compositores, su música puede estar inspirada siendo conocedores, porque eran compositores, sobre todo en el Renacimiento, de marcado carácter místico. Ellos, nuestros tres grandes compositores del siglo XVI, son tres místicos: Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Francisco Guerrero. Son tres místicos. Entonces, sobre el misterio de María tenían que saber, con sus músicas, con el lenguaje musical, podían sublimar aquello que con la palabra extraída de una Biblia latinizada, a lo mejor no podían explicar. Entonces es un libro que modestamente da las claves de ese misterio mariano, no de esos siglos, sino del misterio mariano como tal, como está más desnudamente, y yo he sido capaz de explicar, tal y como merece ser entendido en la Biblia. ¿De acuerdo? Gracias. No, a ti. Ahora, porque Sí, estamos haciendo referencia a la Biblia. sí, Estamos haciendo referencia a la Biblia, pero Sí. tú en el libro te apoyas también en los evangelios apócrifos. sí, Y claro, claro. quería que hablaras un poco de esto, ese evangelio de la vida de la Virgen. ¿Cómo lo incorporas tú, o en la tradición también, cómo ha ido incorporado por esos mismos artistas que las habían leído? El propio Giotto, cuando hace en Padua sus frescos, está claro que los había leído. O sea, si puedes explicar un poco. Claro, son unos evangelios que la ortodoxia ha dejado al margen, pero claro, por ejemplo, ¿cómo no dejar al margen? Bueno, ¿cómo no dejar? No, desde esa tendenciosidad, ¿no? Un evangelio que te está diciendo que las dos comadronas que se aproximan, que a mí es uno de los episodios que más me sobrecogen de los evangelios apócrifos, ¿cómo puede ser que dos comadronas que José va a buscarlas porque María va a dar a luz,
¿Cómo es que se aproximan? Se quedan ante la cueva donde va a nacer Jesús, que cueva en hebreo significa también femenino, va a dar a luz, una de ellas, muy firme en su creencia, la toca y siente la experiencia, toca a María, no a Jesús, y siente la experiencia de que está tocando a Dios encarnado. O sea, María es Dios encarnado. No Jesús, María es Dios encarnado. Claro, o sea, ¿qué tiene eso que ver con lo que se nos ha transmitido? ¿No? Claro. Sí, sí. O el protagonismo que tiene también María de Magdala en los evangelios apócrifos. Claro, María de Magdala, te encuentras el evangelio de María Magdalena mismo. Coge y le dice al resto de discípulos, a mí Jesucristo me ha dicho esto. Bueno, no lo dice así, lo dice, es un texto maravilloso, ¿no? Al final siente el rechazo por parte del resto de discípulos, pero ella es la única que tiene la voz y la palabra para revelar y enseñar lo que se le ha transmitido. Claro, eso fuera, ¿no?, del canon bíblico. Claro, no olvidemos que el Imperio Romano no desaparece, se pervive en una iglesia que controla muy bien a través de un libro que ha controlado muy bien en qué debe ser leído y en qué no. Y en una tradición que debe ser seguida según una ortodoxia estrictamente fijada. Claro, cuando surge una figura por todos conocida como Erasmo de Róterdam, claro, Erasmo no se centra en la Biblia hebrea. Hay un momento, un pasaje en una de las cartas que dice, todos los reformistas españoles, no, me parece muy bien todo lo que están haciendo, ¿no?, defendiendo la verdad hebraica. Claro, lástima que sea la verdad hebraica. A Erasmo solo le interesan los evangelios. Claro. Pero Erasmo es el defensor de que el corazón de cada cristiano sea en sí una biblioteca. O sea, que no hay intermediarios entre las personas y su relación con la divinidad. Claro, porque es que en esos intermediarios ya empieza entonces a perderse todo lo que pueda tener de genuino la experiencia espiritual en cada persona. Claro, yo entiendo que las personas jóvenes, o no tan jóvenes, ¿no?, hace unos años, como todos sabemos, se va a buscar pues, en el budismo, en la India, experiencias de espiritualidad que parece que Occidente o Europa ya sea incapaz de ofrecer. Yo que soy amiga desde la adolescencia de Juan Arnau, que es un autor también que conocéis, dedicado al budismo, que conoce también el mundo de la India y la espiritualidad oriental, claro, vemos unas convergencias entre la mística y la espiritualidad hebrea y la espiritualidad budista, por ejemplo. Pero se ha estado ocultando y alejando el texto de lo que en sí dice. Y detenerse a leer alguien hoy en día la Biblia está condicionado por todo lo que ha estado recibiendo, al margen en sí del libro o de aquellos maestros, de aquellas escuelas que han estado preservando el verdadero legado de la Biblia y la verdadera experiencia que propone. Y eso es San Juan, ¿no? San Juan de la Cruz, la mística de San Juan de la Cruz es mística hebrea, claro. Él es un místico judeocristiano, pero él sabe, como lo sabía Fray Luis de León, como lo sabía Teresa de Jesús. Lo que pasa es que Teresa de Jesús era una mujer y por lo tanto no tuvo acceso en aquella época
a una formación universitaria e intelectual como por ejemplo tuvo San Juan de la Cruz, ¿no? Pero San Juan de la Cruz es un místico muy culto, estudia teología, sabe de filosofía, es un sacerdote, es un reformista y sabe que es además desde pequeño, como testimonios como su hermano o personas que lo conocieron dejan, desde pequeño ya era una naturaleza mística, tenía hambre de absoluto y él sabía que para su experiencia mística dentro de la tradición cristiana tenía que ir a buscar su origen, la tradición hebrea. Para poder, el propio Fray Luis se pasa 5 años en la cárcel por haber traducido al castellano directamente del hebreo el Cantar de los Cantares. Claro, es que van a buscar a la fuente hebrea lo que tienen que vivir desde los evangelios. El misterio cristiano está cifrado en la Biblia hebrea. Entonces, claro, van a buscar. San Juan de la Cruz va a buscar en las fuentes hebreas, no se interrumpió. Tenemos que empezar a ser humildes y saber que los historiadores llegamos a saber hasta dónde podemos. Me gusta pensar las muchas relaciones clandestinas que hebreos y cristianos tuvieron en esa España de los siglos de oro. No se interrumpió la transmisión oral. Te quería preguntar, claro. esa labor como hispanista debe ser muy complicada, ¿no? Porque en España tenemos el peso más tremendo de la tradición católica de toda Europa, pero al mismo tiempo la expresión mística también más pura y más radical. Y más radical, no olvidemos que España es la tierra del sefar. La tierra del sefar. Durante la Edad Media hay una escuela cabalística muy poderosa en Castilla. El Zohar se escribe en la península. O sea, hay maestros cabalistas que eran buscados en el resto de Europa solo aquí. Lo que se pretende al fin y al cabo en el siglo XVI es recuperar una tradición de espiritualidad hebrea que había sido muy rica durante la Edad Media y donde el diálogo entre cristianos y hebreos había sido fructífero y muy enriquecedor. Los cristianos habían estado siempre yendo a buscar a los hebreos, a los maestros hebreos, las claves para poder vivir la experiencia de los evangelios y poder interpretar los evangelios. Eso quedó truncado oficialmente. Pero claro, las relaciones tuvieron que seguir siendo, aunque fueran de manera clandestina y aun jugándose la vida. Daban la vida por traducir el Cantar de los Cantares. Daban la vida por defender la verdad hebraica. Es decir, no hay Pascua cristiana si no hay Pascua judía. Hay que leer, hay que permitir que se lea la Biblia, directamente traducida de sus lenguas originales y traducidas al castellano, sin trampas. Perdona, Lola, ¿y en el ámbito protestante? Sí. ¿Qué ocurrió en ese sentido? Bueno, lo conoce también Andreu Jaume. Ocurre que aún se radicaliza mucho más y acaba siendo toda una guerra de todos contra todos. Ese fue el problema. Pero la reforma se radicalizó muchísimo más. Pero aquí en España, Casiodoro de Reina, por traducir, la reina inglesa protegía a Casiodoro de Reina, iba a financiar la publicación de la que fue la primera traducción en lengua castellana de toda la Biblia, que es un monumento literario, pues es una belleza literaria además. Y tuvo que estar huyendo, malviviendo y jugándose la vida por estar traduciendo. Se hizo protestante Casiodoro de Reina por estar traduciendo de las lenguas originales la Biblia. Claro, encontró una mayor comprensión entre los protestantes, pero claro, el catolicismo aquí enseguida lo cerró todo. Es que se convirtió en un juego de poder. En un juego de poder, Entonces claro, Inglaterra, al convertirse, digamos, al abrazar la reforma por cuestiones también de políticas,
propició la traducción de la Biblia, pero también había sido perseguida allí, porque el primer traductor de la Biblia al inglés es William Tyndale, que traduce parcialmente la Biblia y acabó en la hoguera. Y lo que pasa es que después, una vez ratificada la reforma con Isabel I de Tudor, todo el trabajo de Tyndale se asume en la Biblia de Ginebra, que es la Biblia que influye en toda la generación de Shakespeare, que es tan importante, y después en la Biblia autorizada del rey Jacobo, en 1611. Pero es una labor también, durante todo el siglo, muy dolorosa, muy sangrienta, muy compleja, pero gracias a eso, en Inglaterra tienen una inmediata relación con la Biblia, porque la traducción del siglo XVII, a diferencia de lo que pasa en España, está en la calle, está en la vida cotidiana, ¿no? Por eso todavía hoy, en un oficio en inglés, la Biblia resuena con una autoridad y con una sencillez, por así decirlo, con una elevación propia de la lengua. Nosotros no lo hemos tenido. Tenemos la Biblia del oso, pero está todavía no se conoce casi lo de la reina en España, que es una cosa realmente muy tremenda. Debería ser alguien tan conocido como Cervantes, pero así de claro. Y no lo conoce nadie. O sea, la censura católica ha durado y dura todavía con muchísima fuerza. Sí, es una lástima, porque además la Biblia te permite un conocimiento como te lo permite la tradición filosófica. Es decir, Atenas ha tenido una gran suerte. Claro. Porque el estudio de la filosofía o la filosofía es algo, pues bueno, habitual en nuestra tradición, mientras que el estudio de la Biblia parece que sea solo cuestión de teología o de quienes cursan teología. ¿No? La Biblia te permite y me atrevo a decir, por experiencia, una mayor liberación que el estudio de la filosofía. Sí, además en la tradición católica la Biblia se escuchaba, los evangelios en la iglesia, pero no se leía tradicionalmente. Ten en cuenta que la primera traducción autorizada, la Carco-Lucar, es del año 46 o 47. O sea, no se empieza no se autoriza una traducción por la Iglesia Católica hasta los años 40. ¿Quién? La Iglesia Católica, claro. Roma. No, la católica en España, y con la aprobación de Roma, claro, evidentemente. Sí, sí. Aquí circulaban algunas traducciones, pero claro, se hacía en latín. La versión solo era Vulgata, durante siglos y siglos. Y en el caso concreto de la historia de España, ¿no? Hay una generación reconocido lo que voy a decir por ellos mismos, una generación que está en deuda con la Biblia, quienes ahora tienen 80 años, esa intelectualidad. Claro, después o durante una dictadura, es un libro que aún sale todavía más mal parado, ¿no? Entonces, se está, en el caso concreto de la tradición hispánica, se está muy en deuda con un libro que es una fuente de infinitud y de liberación cognitiva inmensa. O sea, es un placer estudiarlo, leerlo, preguntarse, pues, ¿por qué un Moisés no llega a la tierra prometida? ¿No? Preguntarse los porqués y intentar hallar esas respuestas que se multiplicarán en más preguntas, ¿no? Es toda una experiencia del conocimiento maravillosa. Y un despojamiento, es una experiencia además de levedad. Te convierte en un ser muy leve. Intentas pesar poco, en un mundo muy pesado. Muy pesado. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya veis qué aventura tan extraordinaria es escuchar y estudiar con Lola Josa. Tenéis ahí la oportunidad de adentraros en este mundo inagotable a través de sus libros, La medida del mundo, Palabra y Principios Femeninos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias otra vez a esta librería. Gracias, Lola. Bravísima, bravísima.